Bienvenido a esta clase de impresión 3D. En esta clase vamos a hablar de las temperaturas de impresión. En este caso es este apartado de aquí. Únicamente vamos a tratar dos temperaturas. Temperatura de impresión y temperatura de la placa de impresión. Así es que vamos a hacer captura y vamos a ir directamente a la pizarra. Perfecto. Aquí tenemos lo que vamos a comentar. ¿Qué es la temperatura de impresión? Pues bien, esto es muy sencillo. La temperatura de impresión es la temperatura que tendría nuestro extrusor. En este caso, nuestro extrusor es algo así. Y aquí tenemos el bloque calefactor, que es lo que calienta nuestro extrusor. Algo así. Y aquí arriba tenemos todo lo que sería ya nuestro compartimento por donde vendría el hilo. Aquí arriba vamos a dibujar nuestro hilo de filamento, pues así. Algo así. Entonces aquí vendría nuestro hilo y cuando nos preguntan la temperatura de impresión, ¿vale? Nos están preguntando la temperatura que ponemos aquí. La temperatura a la que ponemos nuestro bloque. Vamos a pintarlo para marcar que es esta temperatura. Esta sería la temperatura de impresión. Este bloque es lo que estamos poniendo a una temperatura en concreto. Y luego tenemos la temperatura de la placa de impresión, que en este caso no tiene nada que ver con esto. En este caso estamos hablando de esta otra temperatura, ¿vale? La de nuestra cama caliente, que la podemos dibujar algo así. Esta sería nuestra cama caliente y sobre aquí iría nuestra pieza. Esta sería la base de nuestra pieza y bueno, pues aquí pues ya tiraríamos para arriba, ¿vale? Lo que sería nuestra pieza. Esto sería una pieza aleatoria y dibujada, bueno, es un ejemplo, ¿vale? Borraríamos aquí esto para que se vea la pieza. Entonces, esta sería nuestra cama y lo que estamos diciendo que ponemos a una temperatura en concreto sería esta zona de aquí. Todo esto estamos poniendo a una temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre ambas temperaturas? Pues bien, vamos a ver la diferencia. Esta temperatura, la temperatura de impresión, ¿vale? Se utiliza para fundir el material. Aquí lo vamos a poner. Fundir el material. Y ahora, la temperatura de la cama caliente o de la placa de impresión se utiliza para mejorar la adherencia. La temperatura de la placa de impresión se utiliza para mejorar la adherencia de nuestra placa, o sea, de nuestra pieza con la placa. De forma que son temperaturas totalmente diferentes. Son temperaturas diferentes y el trato que le vamos a dar es diferente. Debes tener en cuenta que una es para fundir el material y tienen que ser característicos del propio filamento que estés utilizando. Y esta es para mejorar que nuestra pieza se pegue bien a la placa de impresión mientras se está imprimiendo. Por lo tanto, esta primera va en función de los materiales. Si tenemos PLA, si tenemos ABS, pues va variando. Ahora, ¿cómo determinamos la temperatura exacta de nuestro filamento de impresión? Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que la temperatura nos la da el fabricante. Ahora, cuando tú compras filamento, el fabricante no te va a dar una temperatura como tal, te da un rango de temperaturas. Tú únicamente tienes que imprimir en tu impresora una torre de temperaturas, que es algo así, algo similar a esta pieza. Tenemos aquí lo que es una torre, ¿vale? Donde aquí tenemos una especie de líneas imaginarias. ¿Vale? Así, algo así. ¿Y qué pasa aquí? Pues bueno, pues que esta primera zona, vamos a ir aquí a coger un color, el color amarillo, esta primera zona la va a imprimir ¿en qué temperatura? Pues te gustaría saber cómo arrancar, laminar y diseñar
en la impresión 3D? En mi programa La impresión 3D de 0 a 100 te enseño la secuencia paso a paso para que puedas crear tus propios proyectos de impresión 3D, partiendo totalmente desde cero. No solamente eso, sino que también te conviertas en todo un verdadero maker. Si estás interesado en acceder a esta información, justo debajo del vídeo, en la descripción, tienes el link de acceso al producto. Ahora, seguimos con el vídeo. Por ejemplo, en 200 grados. Esta temperatura de aquí va a ser 200 grados. Ahora, la siguiente zona, esta de aquí, pues va a estar impresa en 205 grados. La siguiente zona, que es esta, va a estar impresa, ¿vale?, en 210. La siguiente zona en 215 y la siguiente zona en 220. De esta forma vas a poder ver, ¿vale?, cómo aumentando la temperatura, ¿vale?, varían las propiedades de tu material. De forma que si ves que aquí imprime bien, aquí mal, pues ves que la temperatura óptima de trabajo sería esta de aquí. ¿Qué suele pasar? El problema que me suelen comentar mucho es que dicen, bueno, yo he impreso mi torre de temperaturas y toda sale bien. ¿Vale? Eso está perfecto, es decir, que tu material admite todo este rango de temperaturas, por lo que puedes poner más o menos la temperatura que quieras. Esta torre de temperaturas la puedes descargar gratuitamente de Thingiverse. Únicamente tienes que configurarla de forma adecuada para utilizar tus temperaturas. Ahora, ¿por qué vale cualquier temperatura? Pues vale, la temperatura puede valer, pero luego hay ciertos problemas que tienes que tratar. Uno de los problemas de poner cualquier temperatura es que vale cualquier temperatura, pero en función de la velocidad de impresión que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes una temperatura dentro del rango que tú tienes, temperatura alta, ¿vale? Si tú tienes una temperatura alta de impresión, ¿vale? Pues vas a necesitar velocidades lentas de impresión. Velocidades lentas. ¿Por qué vas a necesitar velocidades lentas? Pues muy sencillo. Imaginemos que tenemos aquí un círculo. Vamos a pintar aquí un circulito. ¿Vale? Y nuestro filamento hace una primera capa así. Y aquí termina. Pues bien, si la velocidad que tenemos es alta, cuando aquí vayamos a hacer la siguiente capa aquí, o encima, justo encima de la siguiente si estamos subiendo, ¿vale? Si este material no se ha secado por completo, esta zona va a quedar mal. Por lo tanto, tenemos que imprimir con velocidades lentas. ¿Esto dónde suele pasar? Pues como te podrás imaginar, aquí en esta zona que está tan alejada, cuando la impresora vuelve, esto ya está frío. Pero el problema lo tenemos exactamente aquí, cuando estamos aquí, ¿vale? Cuando estamos aquí, pues bien, hacemos esto y aquí la impresora vuelve en nada, en cuestión de 2 segundos. Entonces esto todavía está caliente. Cuando hacemos la siguiente capa, ¿vale? Cuando hacemos aquí la siguiente capa por aquí, esto todavía está caliente. Entonces esto nos provoca figuras tal que así. Nosotros queremos esta figura que sea perfecta y esto es lo que obtenemos. Hasta aquí perfecto y aquí pues ya no. Aquí ya tenemos algo así. Algo así, como más estropeado y a partir de aquí para abajo, perfecto otra vez. Esto es porque aquí arriba, en esta zona de aquí, tenemos un exceso de temperaturas y aquí el material pues no llega a solidificarse bien. ¿Qué tenemos que hacer? 1. Bajar la temperatura, porque estamos en un exceso de temperatura. Y 2. Utilizar velocidades lentas si no queremos bajar la temperatura. Pero mi primera recomendación es bajar la temperatura. Luego, si imprimes con temperaturas bajas o temperaturas normales, puedes usar velocidades algo más rápidas. Mi recomendación en cuanto a las velocidades, que sean siempre lentas, en torno a 40 o 60 milímetros por segundo para no tener problemas con las temperaturas. Si en esta clase de temperaturas
estamos hablando también de velocidades, porque son parámetros que están muy relacionados. Por eso es mejor tener una temperatura adecuada y una velocidad lenta. No una velocidad rápida, una velocidad lenta. Por eso, si te valen todos estos parámetros, intenta siempre coger unas temperaturas bajas, porque son las que menos problemas te van a dar. Otro problema que suele haber frecuentemente con las temperaturas es el siguiente. Tenemos aquí nuestra cama caliente, ¿vale? Y queremos imprimir estas dos figuras juntas. Es muy habitual querer imprimir estas dos figuras. Un cono y un cono. Y lo que nos suele pasar es que entre medias de los conos, que los estamos imprimiendo en verde, así línea, 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 pues cuando ya llegamos aquí arriba, en esta zona de aquí, abajo nos suele pasar, en esta zona de aquí, y en esta zona de aquí, ¿vale? Solemos tener hilillos que van de aquí a aquí así. Muy finitos, muy finitos, muy finitos. Se pueden quitar con la mano, pero tenemos algunos hilitos muy finos. Para hacerlo bien, pues cogemos la línea fina y tendríamos hilillos así, muy finitos. ¿Esto por qué puede ser? Esto se debe por dos razones. Por esto que he explicado aquí, por una velocidad alta o una temperatura alta. Aquí queremos ajustar la temperatura, por lo tanto, cuando nos salga este fallo, tenemos que bajar la temperatura todo lo que podamos en este rango de temperaturas. Si vemos que ya no nos imprime, pues no, tenemos que subirla un poco. Pero aquí tenemos que ajustar la temperatura bien. Ahora, la siguiente temperatura que tenemos que hablar es la de la temperatura de la placa de impresión. La temperatura de la placa de impresión es únicamente, ¿vale?, para mejorar la adherencia, como hemos dicho, de la... ¿Te gustaría saber cómo arrancar, laminar y diseñar en la impresión 3D? En mi programa La Impresión 3D de 0 a 100 te enseño la secuencia paso a paso para que puedas crear tus propios proyectos de impresión 3D, partiendo totalmente desde cero. No solamente eso, sino que también te conviertas en todo un verdadero maker. Si estás interesado en acceder a esta información, justo debajo del vídeo en la descripción tienes el link de acceso al producto. Ahora seguimos con el vídeo. La primera pieza, o sea, de la primera capa, a nuestra impresora, de esta forma que se pueda imprimir bien. ¿Cuándo la tenemos que usar? Pues bueno, la tenemos que usar en dos tipos de piezas. Aquí voy a dibujarte un tipo de pieza. El primer tipo de pieza es este. Una pieza con mucha superficie en la primera base y ya está, sería una pieza alargada. Y luego, en otro tipo de piezas que sería algo así. Una pieza con estas características, pero muy alta. De esta forma, ¿qué pasa? Que tenemos que garantizar que cuando por aquí venga nuestro extrusor, cuando aquí está haciendo estas capas, estamos haciendo una fuerza en esta dirección. ¿Vale? Pues tenemos que garantizar que esta zona de aquí, que es la más vulnerable, la voy a pintar en verde, por ejemplo, esta zona que es la más vulnerable esté perfectamente pegada para que no se despegue. Pues bien, para esto tenemos que poner una temperatura en la base. Por ejemplo, también depende del material. En el caso del PLA, yo pongo aquí PLA, tiene que ser entre 40 y 60 grados. ¿Vale? Yo habitualmente utilizo 40 porque no he notado mejoras cuando he utilizado más. Entonces lo he bajado a 40. Menos de 40 ya no es necesario en mi caso porque es la temperatura ambiente en la que están mis impresoras. Entonces 40 grados está bien. Y hay que mantenerlo durante toda la impresión. No vale eso de quitar la temperatura a mitad de la impresión. No, tiene que estar en toda la impresión. Si te ha quedado alguna duda de esta clase, no dudes en hacérmela llegar. Te ayudaré en todo lo que pueda con tus impresiones. Nos vemos en la próxima clase de impresión 3D.